pueden ofrecer las TICs en sanidad. TICs igual a eHealth. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de lo que estamos hablando son de tecnología, de información y comunicación que se aplica estrictamente a sanidad. ¿Una contabilidad es eHealth? No. ¿Un sistema de información sanitario donde nosotros recogemos información que tiene que ver con pacientes? Eso es eHealth. ¿Un sistema de telemonitorización o de telediagnóstico es eHealth? Desde luego. ¿Un sistema de teleasistencia puede ser eHealth? Desde luego, aunque tiene su vertiente de asistencia social. Por tanto, eHealth cubre todo esto y tiene componentes como puede ser desde sistemas de información que podemos tener en el hospital hasta apps de uso médico tanto por parte del clínico como por parte del paciente para poder dar una mejor provisión de servicios sanitarios o para poder pues tener un control mucho más exhaustivo sobre la sintomatología de una patología crónica o por ejemplo telemedicina. Todo eso es health. No me voy a extender en eso porque desde luego ya hemos establecido la equivalencia, por tanto yo creo que tenemos que empezar a dejar de lado esta dicotomía. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que os voy a enseñar? Os voy a hablar del círculo digital de la vida. Existe un ciclo vital de la health, en la cual tenemos alguien que es el ciudadano que siempre está en el centro y tenemos una serie de áreas que están asociadas, que se retroalimentan y que no pueden ser entendidas las unas y las otras. Eso es el ciclo vital de la health, el círculo digital de la vida y el paciente en el centro. Lo primero es la financiación. ¿Quién paga la fiesta? Porque la fiesta la paga siempre alguien, no existe nada gratis. De hecho, en estos momentos complicados, en los cuales se habla de recortes, se habla de que tenemos que hacer más por menos. Una de las cosas importantes es ver de qué manera las TICs nos ayudan a ello. Las TICs nos pueden ayudar desde el punto de vista de eficiencia. Pero cuidado, no nos equivoquemos. La eficiencia no a cualquier precio. La eficiencia es realmente el sistema que hay debajo es eficiente. Si resulta que nosotros tenemos procesos clínicos que no son eficientes, las TIC lo único que hacen es hacer que esa ineficiencia sea más rápida. Nada más. Por tanto, ¿qué es lo que nos viene? Y lo que estamos viendo ya en otros países. Pues lo que nos viene es que una medida de la eficiencia en la provisión de servicios sanitarios es el uso de las TICs desde un punto de vista único, extendido, que cubra todas las capas de la organización. Y existen incluso métricas que, por ejemplo, en Estados Unidos se asocian a sistemas de pago, como pueden ser las métricas Concan de la IMSS, donde se mide la capacidad de que el hospital en todos sus procesos y entre procesos pueda funcionar como una organización sin papeles. En Estados Unidos es obligado a que cualquier tipo de implantación del sistema eHealth haya una reingeniería de procesos previa, con lo cual realmente lo que hacemos es incrementar la eficiencia. De hecho, aquí en España tenemos el honor de tener los dos únicos hospitales de Europa que son Stage 7, los mejor informatizados, los más eficientes, el de Denia y Badalona Serveis Asistencials. Un dato: eficiencia equivale a TICs si realmente lo que hay debajo es eficiente. Si no, no lo es. Y puede ser una métrica para poder hacer la provisión o parte de la provisión, del pago de la provisión de servicios sanitarios. La legislación. ¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bien, realmente la legislación es un tema importante porque, por ejemplo, desde el punto de vista español, pues en la legislación que afecta a los sistemas de información sanitarios, a la provisión de eHealth en general, tiene que ver sobre todo con la LOPD, con la Ley de Autonomía del Paciente y después con una serie de legislaciones que son de ámbito general como particular, además de la Ley 11/2007 de Administración Electrónica. ¿Cuáles son los límites aquí en España para la provisión de servicios sanitarios? Por ejemplo, telemedicina. Pues en telemedicina
telemedicina podemos monitorizar, podemos hacer teleassessment, teleconsejo, podemos hacer teleasistencia, pero no podemos diagnosticar, porque la legislación nos prohíbe expresamente que diagnosticar a alguien a distancia. Tiene que haber presente un médico. De ahí que sistemas como pueden ser los servicios de teleictus que están desplegados en diferentes comunidades autónomas, normalmente tenemos un neurólogo que está en un hospital de tercer nivel y en el hospital comarcal donde esté el enfermo siempre hay un médico de urgencia al lado. De esta manera, pues tenemos la parte de diagnóstico, sí, ya tenemos un diagnóstico de presunción por parte del médico que está en urgencias de que es un ictus. El neurólogo a distancia es el que de alguna manera está llevando las riendas del caso para controlar el problema. Legislación, muy importante. Si hablamos desde un punto de vista transnacional, la cosa varía. En Alemania es parecido a España, en Francia, por ejemplo, sí que se puede telediagnosticar, pero entonces hay otros temas que tienen que ver con el reembolso. En fin, podemos extendernos lo que queramos. Existen unos límites, no podemos hacer cualquier cosa porque sí. Un dato, hay muchos servicios que están usando en estos momentos Skype para comunicaciones entre paciente y médico con transmisión de información clínica. Pues que sepáis que eso lo prohíbe la LOPD. Porque la topología de red de Skype lo que usa son una serie de servidores que no garantizan la trazabilidad de la información. Y es el no garantizar la trazabilidad de la información el que hace que ese tipo de tecnología no se pueda usar. Skype en concreto, si usáis videoconferencia de punto a punto, eso es posible. Telemedicina. De un consultor de eHealth, normalmente lo que se puede esperar es que os diga que el mundo es maravilloso y que vivimos en los mundos de Yuppie. La verdad es que en el sector se me conoce como un señor bastante agrio, ¿no? en el sentido de que me gusta hablar de las cosas tal como son. Las luces de la telemedicina están clarísimas y hay estudios, sobre todo en el NHS, que demuestran la eficacia de la aplicación de esos sistemas médicos, de esos sistemas telemédicos. El problema es el mantenimiento. El problema es que desde el punto de vista de gestión, normalmente se piensa que ese tipo de sistemas es un inmovilizado material, es un aparatito más. Pues no, señores, no es un aparatito más, es un servicio que necesita de personas para que funcione. Y si nosotros lo que hacemos es hacer una provisión de dinero, otra vez hablamos del Bill Metal, para comprar el aparataje, pero no dotamos presupuestariamente a ese nuevo servicio para rodearlo del número de profesionales necesarios para que esto funcione, pasará como está pasando en esos momentos en Cataluña. 235 experiencias de telemedicina en esos momentos, de las cuales probablemente 210, antes de que acabe el año, se acabarán. Y no porque no funcione el sistema, sino sencillamente porque no se ha dotado presupuestariamente al sistema para garantizar su funcionamiento más allá del mero pilotaje. Es una pena, pero es así. Movilidad, ImHealth, el uso de teléfonos móviles. Podríamos decir que casi todo está dicho. Yo creo que hay muchas más cosas que se pueden decir hacia ellos. Cuando hablamos de prestación de servicios en Health, siempre pensamos en servicios en muy alta tecnología, en apps que realmente nos van a solucionar la vida. Pero en Health puede ser sencillamente el hecho de que yo tenga un problema, como está pasando, por ejemplo, en estos momentos en Zimbabue, que tenga un problema de salud, que no tenga médico cerca, porque hay una proporción de 800.000 personas por cada médico, y que la única manera de poder comunicarme con un clínico para que me pueda atender es el uso de SMS. Eso, señores, también es mHealth. Se pueden hacer muchas más cosas. De hecho, en mHealth, por ejemplo, una de las cosas que hay es apps. Últimamente estamos oyendo en diferentes foros el hecho de que se pueden prescribir apps. Ostras, ¿y esto qué es? Pues son pequeños programas que se ejecutan en smartphones. En España tenemos no sé si el honor de ser el primero o segundo país del mundo en penetración de smartphones, muy por encima de Estados Unidos y de Italia. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cada vez más en capas de población que en esos momentos oscilan entre los 25 y 34 años, pues cada vez más están presentes esos teléfonos.
Y realmente si yo, por ejemplo, soy un padre primerizo y puedo tener una app que me permita recoger una serie de consejos sobre mi hijo recién nacido, pues probablemente yo haré la compra de esa app, porque es algo que me está sirviendo. Eso también es self-help. O si soy un paciente crónico, diabético, que necesito, pues, en vez de usar esa cartilla en la cual me apunto todas las... pues puedo usar una app, pues eso es un servicio de valor añadido al paciente. Cloud computing, la nube. ¡Wow! ¿Vivimos en Matrix? No. ¿Quién de vosotros no ha usado Google Docs? ¿Quién de vosotros no ha usado Gmail? ¿Quién de vosotros no ha usado el Google Calendar? ¿Quién de vosotros no ha usado Hotmail? Yo creo que casi todos los habéis usado. Todos son servicios que están en la nube. Puedo deciros que, por ejemplo, aquí en Andalucía, el portal de Informarse de Salud está en un cloud de Amazon, está en una nube de Amazon. Y eso ha permitido a la Consejería ahorrarse un montón de miles de euros por el hecho de tener alojado esa información no clínica, pero que sirve para la provisión de servicios clínicos, en la nube. Menos de $100 al mes. Realmente, cuando hablamos de economías de escala, la nube realmente marca la diferencia. ¿Y cómo se pueden proveer servicios clínicos, esta vez sí, que tenga información, que pueda recibir información clínica dentro de la nube? Pues lo que nos dice la LOPD, tenemos que saber exactamente dónde está esa información y tenemos que tener perfectamente trazado todo el enrutado de comunicaciones entre el centro sanitario, entre el profesional sanitario y esa nube. Interoperabilidad. Estoy seguro que todos vosotros habéis oído hablar de ello. La interoperabilidad no deja de ser el hecho de que hay dos sistemas o varios sistemas que necesitan comunicarse entre sí. Puede ser que en un hospital pues que tengáis un sistema de información clínico y que tengáis un departamental de laboratorio, otro de diagnóstico por la imagen, otro de anatomía patológica y así sucesivamente. Pues todos esos sistemas, que pueden ser de diferentes fabricantes, necesitan interoperar, necesitan comunicarse entre ellos para que la organización se resienta. Si yo hago una prueba diagnóstica, necesito en mi sistema de información esos resultados para poder tomar decisiones. La interoperabilidad es eso. Y la hay de diferentes modos. Es decir, tenemos la interoperabilidad, digamos, física entre equipos, que es lo que os explicaba ahora. Podemos hablar de la interoperabilidad terminológica. ¿Quién de vosotros en vuestro centro, vosotros que sois enfermeros, no ha trabajado con Dana, no ha trabajado con NOC, no ha trabajado con NIC? Yo estoy seguro que todos habéis trabajado con ello. Pues eso es lo que permite que si viene otro compañero pueda saber perfectamente cuáles son las intervenciones, cuáles tienen que ser los resultados y cuáles son los diagnósticos enfermeros. Y esto a todos los niveles. Podemos estar hablando de las clasificaciones de enfermedades, podemos estar hablando de SNOMED-CT, de la posibilidad de hacer diagnóstico teniendo en cuenta el contexto clínico, podemos hablar de OI, podemos hablar de muchísimas cosas. E incluso podemos ir incluso más allá. La interoperabilidad semántica. Tenemos proyectos en los cuales, claro, estamos en Europa, estamos en la Unión Europea. Por tanto, potencialmente un médico alemán podría prescribir la medicación a un enfermo español y recoger esa medicación en una farmacia de la Costa del Sol. Lo que estoy diciendo es posible ahora. ¿Y esto qué nos implica? Nos implica pues temas de idioma y nos implica también temas de principios activos e incluso la posibilidad de que el principio activo que prescribe el médico alemán no esté autorizado a su venta aquí en España. Estos son los retos que se asumen en temas, que nos encontramos en temas de interoperabilidad. Una vuelta de tuerca más. Interoperabilidad organizativa. Todo el mundo ha oído hablar de modelado de procesos y todo el mundo dentro de su servicio, dentro de su departamento, pues puede tener un mapa de procesos del departamento. Pero lo que no es tan visible ni es tan claro es el hecho de poder engarzar dos procesos y ver los puntos de fricción. Eso es la interoperabilidad organizativa. Corresponsabilidad. Esto sí que es. ¿Qué es la corresponsabilidad? Yo creo que todo el mundo ha oído hablar del paciente y del empowerment, del paciente empoderado.
¿Qué tiene que ver esto con la IGEL? Pues básicamente es el hecho de que tenemos un paciente que está informado, que tiene conocimiento, que está conectado, que está educado y que tiene ganas y quiere tener el control de su proceso, como mínimo compartir ese control. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle que no se nos puede pasar por alto, y es que para que exista un paciente empoderado, para que exista un paciente corresponsable, tiene que existir también un eclínico. Sin el eclínico no hay paciente, porque el eclínico también es alguien que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a compartir y que está dispuesto a explorar otras vías. Servicios personales, la vigilancia de la salud. Realmente me gustaría empezar diciendo que hace unos años la multinacional Nike de prendas deportivas hizo un estudio en redes sociales sobre lo que realmente, cuál era la palabra que más se usaba en redes sociales. ¿Qué diríais vosotros? ¿Qué palabra podría ser? Pues era la palabra yo. La palabra yo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que cualquier servicio que nosotros hemos a nivel de servicio personal relacionado con la salud, siempre tendrá un valor añadido mayor si el paciente, si el usuario, si el ciudadano, por aquí quizá podemos hablar de ciudadano y no de paciente, percibe que ese servicio está personalizado para él. Por ejemplo, imaginaos que yo soy un señor deportista, mi pinta pues no invita a pensar en ello, pero bueno, vamos a hacerlo. Y que pues me compro una camiseta de esas inteligentes con un monitor cardíaco, con este reloj tan chulo que se ve allí en la diapositiva, y esto pasa los datos a mi smartphone. Esos datos yo los descargo en mi propio PC o Mac, lo que sea, y que yo tengo contratado algún tipo de servicio con alguien que de una manera automatizada o no es capaz de mirar mi ritmo cardíaco y determinar si yo realmente igual tendría que ir al cardiólogo, o igual tendría que bajar mi ritmo, o igual necesitaría hacer una prueba de esfuerzo, porque igual hay alguna anormalidad. Fijaos que en el momento en que yo me compro todo el aparataje, yo no soy un paciente, soy un señor que quiere hacer ejercicio físico, que a lo mejor soy un poco geek y que realmente lo único que quiero es, bueno, pues me hace gracia ver que a mi gráfica, pero igual ahí se esconde una patología. Si tengo una duda, pues puedo consultar. Un servicio personalizado es eso, es un servicio autoadaptativo y personalizado. Un ejemplo, pues hay un ejemplo enfermero muy bueno en Barcelona, que es el portal enfermera virtual del Colegio de Enfermería. Y en ese portal, pues, no sé, imaginaos ahora es un ejercicio de imaginación bestial. Imaginaos que soy un adolescente y que tengo las feromonas disparadas y que, vamos, que estoy a punto de tener mi primera relación sexual. Y desde luego no le voy a preguntar nada a mi padre. Pues probablemente sí que usaría el portal de enfermero virtual. Clean IT. Esto ya parece un anuncio como si fuera ya lo diré mañana, de ordenadores. En realidad tiene mucha más importancia de la que parece, porque nosotros tenemos nuestros centros de cálculo poderosísimos en cada uno de nuestros hospitales y cuesta un montón de dinero la refrigeración de esos centros de cálculo y el hecho de la factura de consumo eléctrico que nos generan. Os diré que el transporte desde la central productora de energía hasta vuestros estupendos CPDs consumen el 30% de la energía. Es decir, si yo genero 1 kilovatio en una central hidroeléctrica, a mí lo que me llegan son 700 vatios, porque el 30% se pierde disipado en calor en las líneas. Por tanto, ¿qué es lo inteligente? ¿Qué es Green IT? Pues Green IT puede ser mover esos centros de cálculo al lado de las estaciones generadoras de energía. Mueve los datos, no muevas la energía. La verdad es que cuando Salvador, que lo veo allí que está, me invitó, me propuso
bueno, pues está el tema de requintos, está el tema instrumental, estamos hablando del tema de monetización. La realidad es que, bueno, no hay mucho que decir. La verdad es que quería ahondar un poco más. Así que estuve pensando en que sí que es cierto que en diferentes hospitales pues se llevan a cabo toda una serie de pisos quirúrgicos, hay unos que se hacen de manera más manual, hay otras que, si no recuerdo mal, en el hospital de Serafín, que hoy pues desgraciadamente no está con nosotros, pero pues tiene una enfermera como de turno que realmente es la que entra todo esto, pero tampoco es que nos aporte demasiado valor, porque me parece que después pues hablaréis también de ello. Por tanto, pasaremos perdón, muy equivocado. Monitorización. Bueno, el hecho de que tengamos monitores que estén conectados al sistema de información tampoco no aporta demasiado valor a la charla, porque ya es algo que se da por supuesto. Así que lo que pensé era darle un enfoque un poco más técnico-clínico, ¿no? ¿Por qué no hablamos de la entrada de datos en el quirófano? Iré más allá. ¿Por qué no hablamos de que la entrada de datos en el quirófano puede ser fómine de una infección nosocomial? ¿Y cómo podemos nosotros resolver esto? Porque soluciones hay. Soluciones hay. El hecho de que yo tenga unos fastuosos teclados cubiertos con una cubierta de silicona, saco la cubierta, la pongo en el autoclave y después lo puedo meter, bueno, sí. Pero realmente quizá a lo mejor podemos ir un poco más allá, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Podemos hacer más cosas. Existen muchas maneras de hacerlo. Así que estuve pensando sobre el tema y estuve dándole también vueltas a una publicación que se llama Medgadget. Los que sois más geeks de aquí de la sala, pues seguro que la conocéis, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la entrada de datos sin tener teclado? ¿Cómo podemos hacer que para entrar datos yo no tenga que tocar absolutamente nada? Por ejemplo, en el ejemplo de la fotografía, esto es una tecnología que está disponible desde el año 2006 y cuesta 170 euros y lo podéis pedir por internet. Proyecta un teclado láser y lo que detecta son los movimientos de los dedos. Si tú tienes una superficie totalmente plana, es mucho más fácil de desinfectar que en una superficie aunque esté cubierta por silicona. Gestos. Cada vez estamos más habituados a trabajar con gestos. ¿Quién no tiene un iPhone? ¿Quién no tiene un Android? ¿Quién no tiene un iPad? Pero es que los gestos también se pueden hacer en el aire. ¿Por qué no puedo trabajar por ejemplo, para mover una radiografía así, o abrirla, o cerrarla? Pues esa tecnología también existe, se llama Kinect. Probablemente los que tengáis hijos igual ya tenéis una Xbox con Kinect. Pues ya existen aplicaciones para uso en quirófano en el cual por el hecho de hacer una serie de gestos en el aire, nosotros ya estamos manipulando, ya estamos haciendo cosas. Es decir, realmente con imaginación se pueden hacer muchas más cosas. Y sobre todo pensar, yo no os estoy hablando de algo que lo veremos aquí 15 años. Es tecnología que podéis ir a la tienda, al Corte Inglés y comprarla. Para terminar, una de las cosas que me gustaría transmitiros es que no es relevante en estos momentos ya hablar de la importancia de las TICs. Las TICs están aquí y están para quedarse y además por muchos años. Si no se ve a la corta algo que pueda sustituirlas. Por tanto, yo un poco lo que me concentraría es en hacer normal lo que ya es normal a nivel de calle. También me gustaría, ya que antes con Carmen pues hemos tomado un café y hemos estado hablando, también me gustaría deciros algo. No existe ninguna tecnología que pueda sustituir a una mirada, a una caricia, a un abrazo. Esa tecnología no existe. Sois vosotros, todos y cada uno de vosotros. Esa es la última frontera de la medicina. Ese es el futuro del ICAR. Eso es un medio. La realidad es que en vuestras manos está el fin. Y el fin es dar cuidados. Muchas gracias.
tardes. Ante todo, y después de comer, aunque ya pasa un ratito, agradecer a todos vosotros que estéis aquí y fundamentalmente a la organización, ¿no?, por haber pensado en nosotros, por esta invitación. Como veis, yo voy a hablar del Chelli quirúrgico, de un Chelli quirúrgico que yo creo que últimamente lo estamos haciendo casi todos, al menos yo creo que en el SAS casi todos, y que cuando hablamos de Chelli o lista de verificación quirúrgica, pues hablamos de que el personal de quirófano, las enfermeras de quirófano, no habíamos escuchado hablar de esto, pero que en el año 2004 la OMS se plantea una alianza mundial para la seguridad del paciente, en el que empieza a actuar sobre distintas áreas de riesgo, en el que, por supuesto, entra la cirugía y el quirófano, pero que hay muchas más cosas. De hecho, habéis escuchado hablar de la higiene de manos. Estamos hablando que la OMS, evidentemente, es mundial, ¿no? Entonces, en África insiste mucho en lavado de manos, en transfusiones, etcétera. Y habla una parte sobre la seguridad del paciente en el área quirúrgica. Y en el área quirúrgica, ¿por qué se habla tanto ahora de seguridad? ¿Y por qué la OMS lo ve como un planteamiento de riesgo, ¿no? Pues lo es porque nos parecemos en mucho, aunque parezca que no, a este ambiente, ¿no? De hecho, los Chelly nos vienen heredados de la aviación. Y nos vienen heredados porque hay muchas similitudes. Porque somos equipos multidisciplinares, profesionales también cualificados, como los pilotos y los asistentes de vuelo, porque también utilizamos pues, medios técnicos y complejos, ¿no? Porque hay muchas personas en las que hay continuamente actualizaciones técnicas y, por supuesto, porque cada uno tiene distintas áreas, pero con un denominador común que es el paciente, ¿no? Y porque tenemos que comunicarnos. Como decía antes Rafael, las TIC nos han mejorado muchas cosas, pero seguimos teniendo una herramienta que es la comunicación, muy importante en los equipos multidisciplinarios, que a veces nos olvidamos, ¿no? El anestesista entra en el quirófano, se pone a chequear sus cosas, el cirujano llega hasta la casa, etcétera, ¿no? Entonces, aunque la OMS en el 2004 se empieza a plantear áreas de riesgo y de seguridad, es en el 2009 cuando la sanidad nos influye muchísimo, sobre todo en el área quirúrgica, porque en New England aparece un estudio que, como veis, está hecho, no sé si todos lo conocéis, en 9 hospitales a nivel de todo el mundo, con muchas características diferentes, o sea, algunos del primer mundo, entre comillas, llamados, ¿no? Pero como veis también hay en Tanzania, Nueva Zelanda, Londres, Estados Unidos, Canadá, etc. 9 hospitales en que con la aplicación de un checklist que plantea la OMS con una serie de ítems, pues hace que se disminuya la mortalidad de 1,5 a 0,8 y la morbilidad de un 11 a un 7% con resultados estadísticos significativos. Esto que así en número quizás no parezca muy importante, pues a nivel de número de pacientes y a nivel económico es muchísimo, ¿no? Entonces las autoridades sanitarias pues promueven la implantación Chelli quirúrgico en todo el mundo. ¿Y por qué? Pues por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque cuando se empieza a investigar más este tema, el 25% de los pacientes quirúrgicos sufren complicaciones postoperatorias. El 25% es mucho, ¿eh? La tasa bruta de mortalidad realizada tras la cirugía es hasta un 5%. Hay efectos adversos también en países industrializados, porque siempre nos parece que esto no pasa en nuestros hospitales ni en los hospitales de los países más industrializados. Muchas veces sería evitable, al menos en la mitad de los casos, y es ahí donde tendría sentido el checklist. Y porque incluso en la cirugía, en los entornos más avanzados, pues a veces los principios de seguridad los olvidamos, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud empieza hablando pues, de una lista de verificación para la seguridad de la cirugía, que simplemente lo que pretende es ser una herramienta sencilla, como dice, que evite daño al paciente. Y plantea que no sea un papel más, ni un elemento que el hospital nos imponga que hagamos, ni una barrera, ¿no? Yo en esta charla, cuando empecé a ver, pues me planteaba si dar muchos datos sobre, bueno, pues hay muchísimos artículos de números de muertes de pacientes, etcétera, ¿no? Pero me planteé, y por eso se llama así la charla, que lo que iba a contar un poco es nuestra experiencia, la experiencia de nuestro hospital. Nosotros implementamos Chelli, supongo que como en muchos hospitales de Andalucía, y quería contar un poco la experiencia de cómo nos ha ido y qué hemos hecho, ¿no? Después de estudiar un poco en qué punto estábamos. Entonces, aunque no voy a dar números, sí deciros, a mí esto me llama la atención, que en el 99 sale un artículo en que habla de muertes en Estados Unidos, que quizás es el país que
que más recoge efectos adversos, etcétera, ¿no? Y complicaciones, morbimortalidad, fundamentalmente porque tiene una sanidad privada y que esto le cuesta mucho a las compañías. Y hablaba de 98.000 muertes al año en el año 99, pero sin embargo hay otro en el 2002 que casi duplica. Ellos justificaban que la diferencia, porque no había mucha diferencia de año, era que en el segundo lo hacían compañías que asumían pacientes con un alto nivel de complejidad, un nivel de complejidad mayor. Y pongo esta diapositiva para que, por eso quizá no es importante hablar de números, porque todo lo que veamos en números es la punta del iceberg. Todavía tenemos en Europa y quizá más en España, igual que en otros países, la idea de que cuando hay un error, el tema siempre ha sido hasta ahora punible, ¿no? Y los errores no se comunicaban porque había error castigado. Sin embargo, esta idea está cambiando y los errores hay que comunicarlos. De hecho, ya hay muchas redes y muchos sistemas de notificación para aprender de ellos. Pero como hasta ahora no ha sido así, pues las cosas comunicadas y sobre las que se hacen estudios quizás en la punta del iceberg. Por lo tanto, los números hay que multiplicarlos, habría que multiplicarlos por mucho más. En nuestro hospital, en el año 2008, estábamos hablando de una hoja de ruta del paciente desde que nos llegaba al hospital, ingresaba, hasta que iba al quirófano, volvía, etc. Teníamos ya, pues como digo, ahí un camino recorrido, teníamos reuniones, habíamos planteado registros, y es en este momento cuando empezamos a escuchar hablar, porque estoy hablando de en el 2008, pues en el 2009 del listado de verificación quirúrgica. ¿Qué nos planteamos? Pues no tener tantos papeles en mi hospital, aunque estamos cada vez mejorando las TIC y tenemos ya muchas cosas informatizadas, seguimos teniendo papel, y nos planteábamos que no hubiera más papeles. Con lo cual nosotros unimos la hoja de ruta y el checklist. Y lo uníamos porque pensamos que tenía los mismos objetivos, aumentar y garantizar la seguridad del paciente en todo el circuito, no solo en el quirófano, e intentar minimizar los efectos adversos evitables. Como era algo común, pues planteamos que fuera un único documento. Y luego intentamos, pues lo que digo ahí, ¿no? Que al personal de enfermería de la planta no le costara más trabajo, ya rellenaba bastantes papeles, que fuera sistemático, inequívoco, etcétera, ¿no? Y a esa pregunta de qué pretende ser, pues intentaré contestar luego. ¿Cómo nos planteamos hacerlo? Bueno, pues la comisión de seguridad que se reunía en el hospital y de la que integraban parte de algunos profesionales de lo quirúrgico, pues nos planteamos primero ese registro de hoja de ruta, el checklist que habíamos hecho, pues hacer un pilotaje durante 2 semanas en algunos quirófanos y en las plantas quirúrgicas correspondientes a esos quirófanos, ¿no? Que llevaban esas especialidades. Y después un plan de comunicación. Y el plan de comunicación era pues no colocar en papel simplemente y nada más, ¿no? Sino que contarle al personal los objetivos, concienciar un poco de por qué teníamos que realizar este checklist, incluir no solo a las enfermeras del quirófano y de las plantas, sino a todos los profesionales. Y eso hicimos. En el año 2009 empezamos con el pilotaje y empezamos a comunicar, informamos al principio a las enfermeras de esos quirófanos y de esas plantas, y a continuación en sesiones clínicas lo fuimos comentando a los demás profesionales. El checklist, como yo digo en nuestro caso, esto sería hoja de ruta. No me voy a centrar mucho en esto porque es algo muy específico de nuestro hospital, ¿no? Pero que veáis que empieza en la planta de hospitalización, luego hay un traslado que fundamentalmente es el celador que le compete, que le viene a esta parte, y luego llega el quirófano. Este era el checklist que nosotros encontrábamos en la página del SAT recomendado, que es el de la OMS prácticamente, y lo que hicimos en el año 2009 fue adaptarlo. Lo adaptamos a la realidad pues, nuestra y para intentar además unificarlo en la misma hoja, ¿no? Como veis al principio, bueno, esto también ha ido variando porque al principio solo firmaba la enfermera, pero posteriormente le añadimos la firma del anestesiólogo del cirujano. Y le añadimos la firma porque en este pilotaje veíamos que el anestesiólogo y el cirujano, o al menos muchos de ellos, cuando digo cirujano digo evidentemente cualquier especialidad quirúrgica, lo veían como algo de la enfermera. La enfermera le ha puesto este papel y aquí en el quirófano se va a dedicar a rellenar una serie de ítems y punto, ¿no? Y la forma que vimos de que esto no fuera algo de la enfermera, sino que se implicaran todos los estamentos, era que ellos también firmaran y evidentemente que se concienciaran y asistieran a las sesiones. A continuación el paciente pasa a la UCI en nuestro hospital, hay de nuevo un traslado que volverá a rellenar a la planta quirúrgica y vuelve de nuevo a planta hospitalización. ¿Qué ocurrió desde el 2009 que hicimos el pilotaje? Bueno, pues en el 2010 fuimos haciendo cortes
Las hojas son autocopiables y nos quedamos con una parte, y ha habido un grupo de personas dedicado a, pues, hacer un feedback de los resultados, y hemos visto que cada vez rellenábamos más. Nos habíamos planteado un 80% de hojas de Ruth Echelli relleno, y vimos que en el 2011, en septiembre, el último corte, bueno, ya en abril lo habíamos alcanzado, ¿no? Sin embargo, pues empezamos a ver que las hojas de registro, pues a veces eran simplemente eso, una persona rellenando crucecitas, que era uno de los planteamientos que no nos habíamos hecho, que esto fue una quiniela y un papel más, pero que se estaba convirtiendo en eso. Entonces empezamos a plantear unos criterios de calidad, que cuando revisamos los profesionales que estaban revisando las hojas, pues que valoraran una serie de ítems para decir que este porcentaje estaba adecuadamente cumplimentado. Entonces, la hoja tenía que tener al menos los datos del paciente bien rellenos, como veis, procedimiento, fecha, etcétera, una serie de ítems mínimos que decidimos que estuvieran rellenos y al menos 2 de las 3 firmas. Cuando en septiembre del 2011 hicimos eso, vimos que es verdad que la mayoría de los ítems se rellenaban, de la entrada, de la pausa y de la salida, pero sin embargo que la firma del cirujano anestesiólogo en el 40% de los casos no se cumplía. Quizá era lo que estaba peor relleno. Y además nos dedicamos, no hicimos una encuesta, que no he traído aquí porque no fue una encuesta con un número de, bueno, de forma formal, ¿no? Sino simplemente aleatoria, determinados profesionales por servicio, y la percepción de los profesionales y las respuestas abiertas, si nos decían que tenían la sensación de que no servía para nada, de que el Cherly se estaba rellenando, cumplíamos un objetivo y nada más. Antes me decía Rafael, hemos tomado café y hablábamos que estamos llegando a veces a extremos en que la dirección, unidades de gestión o quien corresponda nos dice esto es objetivo de este año para, bueno, pues para cumplir un determinado objetivo, o vaya o no, conlleve o no percepción económica, y como hay que hacerlo, pues lo hacemos. Nuestra idea cuando hicimos el Cherly es que eso no fuera así, que de verdad fuera un tema de seguridad para el paciente, y que además es algo que, con un poquito de concienciación de los profesionales, no necesitamos más dinero, no necesitamos más tecnología, sino simplemente necesitamos, pues, que cuidemos mejor a nuestro paciente, que con un poquito de esfuerzo, con muy poco, podemos cambiar mucho. Entonces nos planteamos que qué hacíamos, que si ya habíamos hecho un pilotaje, un plan de comunicación, y habíamos hecho sesiones, pero que esto seguía así, volvíamos a hacer sesiones, intentaríamos con estas sesiones, por muchos datos que contáramos, concienciar más a la gente. Y bueno, pues se nos ocurrió, como siempre hay por ahí, antes decía, creo que era Natalia esta mañana, hay veces que dices tú, estoy convencida de esto y aunque nadie más lo vea, yo estoy convencida. Bueno, yo a mí hay veces que parece que por este libro me pagaban dinero, ¿no? Yo decía, es que es algo que es tan claro que la enfermera por definición cuida, y que esto no es tecnología, no es aprender nada nuevo, no es mucho más esfuerzo, es simplemente dedicarle 5 minutos más, que algo mucho mejor. Que bueno, ahí había un grupo de personas, evidentemente, no solo yo, que estábamos un poco concienciados del tema y nos planteamos hacerlo. Entonces decidimos hacer un vídeo. Decidimos hacer un vídeo porque cuando empezamos a buscar en la red y en lo que nos ofrecía la página, en nuestro caso del SAP, de la agencia de calidad, de vídeos para mostrar cómo se hace un Cherly, pues nadie se sentía identificado con ello. Es más, la primera sesión pusimos un vídeo en la ONU y la gente se trató de reír porque es tontería. ¿Cómo nos vamos a presentar con nombre y apellido, como se serán allí que no se conocen en Hispanoamérica ni? Entonces planteamos un vídeo basado en el de la OMS, de hecho ahora lo vais a ver, y es el mismo formato de cómo hacer un Cherly, cómo no hacer un Cherly, pero sí acercándolo a nuestra realidad, nuestros quirófanos con nuestros profesionales, no son actores, son todos profesionales del área. Lo presentamos en sesión hospitalaria a todos los miembros, primero lo hicimos a las enfermeras de quirúrgico, luego a los anestesiólogos, que eso se hizo quizás antes de julio, hicimos otro en septiembre, y ya entre octubre y noviembre se ha hecho una sesión hospitalaria general para presentarlo a todos los profesionales quirúrgicos. Nuestra idea era que por lo menos, solo por el vídeo, pues que vinieran, ¿no? Por lo menos para ver cómo lo habíamos hecho. Y nos planteamos luego en este primer trimestre del año, pues hacer de nuevo, evaluar en estos trimestres si la calidad del registro de la hoja de Cherly pues había mejorado. En ello estamos, no he podido traer el corte de enero, febrero, marzo porque hemos tenido Semana Santa y ahora llega feria, no estoy en Sevilla.
Entonces, hasta 1 de mayo no creo que lo tengamos, porque como no lo tenemos todo informatizado, lo hacemos de forma manual. Y no sé realmente si nos servirá, si ha servido para que lo hagamos mejor. Sí creo que ha servido, nos va a concienciar y bueno, pues de hecho lo único que tenemos que hacer es seguir en ello, ¿no? Os pongo el vídeo y espero que os guste. Lo he puesto en algún foro y me ha dicho alguien, ¿está hecho en clave de humor? No, no está hecho en clave de humor, es un vídeo serio. Es verdad que tiene puntos, pues que a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, nos planteamos, la gente que lo hace ha hecho aportes y así es. Pero bueno, espero que os guste y que se oiga y se vea bien. No. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos a don Raúl Rojo, que va a ser intervenido de una etnia indígena izquierda bajo anestesia general. He confirmado que todos los consentimientos están en la historia. Es que cuando yo firmé el consentimiento había un médico con Bárbara que me está guiando y yo dije que yo no quería entrar de nada, ¿eh? Tranquilo, no se va a hacer. El paciente tiene marcada la zona inguinal izquierda. ¿Está completado el chequeo de seguridad anestésico? ¿El pulsocímetro está conectado y funcionando? ¿Tiene el paciente alguna alergia conocida? Sí, al tratamiento de penicilina y trabaja con cortina. ¿Se prevén dificultades de la vía aérea? No se prevé, tiene un mal rápido. ¿Tiene el paciente sangre reservada? No hace falta, que no se prevé en el. De acuerdo, vamos a ver. ¿Ahora cuándo va a dormir? Ahora se va a dormir, ahora se va a dormir. Por favor, gracias por favor. Bueno, parece que está todo preparado. Es el momento de realizar la pausa quirúrgica. Vale, de acuerdo. Por si alguien no me conoce, soy la enfermera María José Parejo. Doctor Díaz, ¿usted será el cirujano principal? No, será el presidente del doctor Loretti que lo va a ayudar. Doctor García, ¿usted será el anestesista? Sí, yo seré. ¿Qué ocurre? ¿Hay un accidente? Pasa gente de barrio. Violeta, ¿usted será la enfermera que me has dicho? Sí, no sé. Bueno, no sé, pero tengo que preguntarlo. Ahora esta pregunta es para todos. ¿Estamos todos de acuerdo que don Raúl Rojo va a ser intervenido de una etnia indígena izquierda? Sí, estamos de acuerdo. Doctor Díaz, ¿algún detalle en particular que considere importante en esta intervención? Ninguno. Se tratará de una inflación inguinal rutinaria y durará alrededor de 45 y 60 minutos. Bien, doctor García, ¿alguna observación acerca de la anestesia? Bueno, como habéis indicado, el paciente no quería anestesia loco-regional y se le ha realizado una anestesia general. Violeta, ¿todo el instrumental está preparado? Sí, por favor, sí. ¿Se ha realizado la profilaxis antibiótica? Un grado de alcoholismo que le acaba de pasar. Vale, doctor Díaz, ¿necesita alguna imagen o documentación del paciente? No, para esta intervención no necesito nada más. Bueno, pues se presenta todo. Vale, por favor, Victorino. Bueno, esto está prácticamente acabado. ¿Hacemos la salida del checklist? Vale. Sí. Venga, Doctor Díaz, procedimiento que realizamos. Hemiplastia inguinal izquierda normal. El contaje de base en compresa es correcto. Violeta, ¿es correcto el recuento instrumental? Si no correcto, es esto, que es retirar una pista de cobre porque no va bien y el doctor bien me ha pedido que lo retire. Vale, lo anotaremos en el libro. ¿Identificada la muestra biológica de don Raúl Rojo? Este caso no necesita estudio patológico. Vale, ¿algo que reseñar para el postoperatorio? Nada, como es alérgico a metálicos, ¿te parece que le prescribamos un analgésico paracetamol y tramador de rescate? Vale, ¿me prescribes tú? Venga, yo lo pongo con el resto del tratamiento. El paciente va a la sala de técnica, ¿no? Sí, comuníqueselo a la familia. Por favor, ¿podéis avisar a los familiares? Sí. María José, ¿algo más? No, tengo solamente el cheque ahí para que lo firméis cuando podáis. Venga, si me dejas un bolígrafo, por favor. Muchas gracias a todos. Yo sí, nunca tienen boli. He rellenado todas las casillas del checklist porque todo está bien. Y además las he firmado. Espero que firméis todas sus notas.
Una sola pausa. ¿Podemos empezar ya, por favor? Yo soy la coordinadora del Cheli. Venga, venga. No tenemos más días, hombre. Todos los días que soy detrás. Bueno, es que aquí todo el mundo tiene que estar en medio. ¿No puede ponerse todo el mundo su sitio y hacer bien su trabajo, por favor? Imagino que todos nos conocemos y que este paciente va a ser operado con una hernia inguinal derecha. ¿Derecha o izquierda? Yo creo que es izquierda. Venga, dale bisturí. ¿Se prevé algún punto crítico en la intervención estos días? Nada. Vamos ya. ¿Incisión? Sí, debería. ¿Se ha realizado la vigilancia antibiótica en los últimos 60 minutos? Yo creo que no. Yo pedí la banco y no le han traído. Creo que exactamente igual que el de la OMS, pero este se entiende bastante mejor, con acento local. ¿Alguien quiere hacer la salida del Cheli? Bueno, pues el paciente se ha intervenido de una hernia inguinal izquierda, los recuentos son correctos y todo está bien. Esperadme. ¿O no? ¿Todo está bien? ¿O no? Ahí va, la guillotina. La guillotina. Hostia, ya hace años que no había que poner con guillotina. Hay que fundir más bueno. Bueno, como habéis visto, sobre todo la segunda parte, yo creo que ni lo hacemos tan bien como la primera, ni tan mal como la segunda. Pero sí ha servido un poco, bueno, pues para hacer sesiones, para que la mente se conciencie un poco. Simplemente acabamos esta diapositiva diciendo que esto es algo de todo el equipo, que no sirve que solo nosotros rellenemos las casillas y que, como decíamos antes, que lo más importante, y en el centro de esa rueda que había puesto antes Rafael, el centro es el paciente, ¿no? Si por dedicarle 5 minutos más puede hacer que haya mucho menos efectos secundarios, muchas menos incluso muertes, pues bienvenido a esta clase. A continuación, Rafael Galiceo, que coordina la unidad de dolor agudo postoperatoria y de recuperación posanestésica del Hospital de Barney, en Sevilla. Su charla es gestión enfermera en una unidad de dolor agudo postoperatorio. Buenas tardes y agradeceros a todos vuestra asistencia, en especial por seguir la última sesión de la jornada y del Congreso y a la organización por su amable invitación. Cuando nos planteamos la participación en este Congreso a contar nuestra experiencia diaria, que creemos importante pero no extraordinaria, pues lo denominamos como gestión enfermera por una serie de cuestiones que intentaré resumir. No se trata de un aspecto concreto que aplicamos una técnica, aplicamos unos conocimientos y lo vamos a solucionar. La gestión va a consistir en obtener una eficacia, una eficiencia de todos los recursos que disponemos para combatir el dolor postoperatorio. En primer lugar, y ya probablemente no haya ninguna agencia de calidad que no lo considere como un indicador de calidad asistencial, el dolor, en su vertiente quirúrgica en nuestro caso, pero el dolor en general. La Joint Commission, por supuesto, las normas ISO o la FQM, pues consideran al dolor como un indicador a medir para ver las características asistenciales de un hospital. También consideramos una entidad que va a ir muy relacionada con la relación que se establezca entre el paciente y el profesional, entre el asistente y el atendido. Fijaos la de variables que se van a producir en esta interrelación. El dolor es un problema ético de primer orden y en nuestro caso desde el punto de vista que sería irresponsable desde cualquier punto de vista no aplicar medidas pudiendo aplicarse en el control del dolor. En este caso vamos a romper directamente el principio de no maleficencia y más cuando el paciente, cuando entra a un hospital a intervenirse de lo que sea, está perdiendo el principio de autonomía al poner en muchas ocasiones en nuestras manos. Por un lado, no debe perder ese principio de autonomía y por otro lado, no debemos de causar
causar más daño del que mínimamente es imposible evitar. Está claro que aumenta la mortalidad por una serie de cuestiones biológicas, fisiológicas, de diferentes índoles que todos ustedes ya podéis conocer. El dolor, y más en los últimos tiempos, puede cronificar. Hay investigaciones en los últimos tiempos que indican que un dolor agudo puede cronificarse, multiplicándose a lo largo del tiempo y haciendo que la lesión del problema crezca. En estos tiempos no hay que olvidar el coste económico y humano que presenta en la gestión de un hospital. En cualquier caso, podemos ver al dolor postoperatorio como un problema, pero con múltiples caras y por tanto con múltiples posibilidades de abordaje. El dolor postoperatorio también lo consideramos como un problema de gestión y no estaría mal marcarse como objetivo considerar el dolor como un fracaso terapéutico, cuya solución total o parcial probablemente requiere enfoques distintos a los planteados hasta el momento. Luego veremos en qué situación nos encontramos y veremos si tenemos algún margen de mejora. Yo creo que sí, pero luego lo veremos. La prevalencia del dolor agudo es grande. Normalmente, si se revisan los datos del mundo anglosajón, de Europa o de nuestro entorno, más del 50% de los pacientes intervenidos padecen un dolor postoperatorio de moderado a intenso. En nuestro caso, en el Hospital de Valme, cuando empezamos a tratar el dolor postoperatorio teníamos unos indicadores de acuerdo con nuestro entorno que giraban alrededor del 15% para el paciente operado en reposo y del 57%, en algunos casos un poco más, para el paciente operado en movimiento. Actualmente las cifras las analizaremos más adelante. Cuando empezamos a trabajar en esto, sacamos unas conclusiones, hicimos un estudio y demás, y las conclusiones iban bastante parejas a las que estudios previos habían ya interpretado. Principalmente tres problemas, y principalmente uno, el problema de la organización de los servicios, y era el que ocupaba el primer lugar. Después ven la parte de tiempo, la motivación, etcétera. Las causas del tratamiento del dolor postoperatorio de forma inadecuada, aparte de todas las problemáticas que hemos visto, podremos resumirlas en estos 4 pilares. Por un lado, la ausencia del conocimiento o conceptos equivocados que tenemos los profesionales sanitarios a la hora de tratar el dolor postoperatorio. No debemos de caer en el error de pensar de que cualquier acto quirúrgico de entrada tiene que doler. Si planteamos el problema desde este punto de vista, pues salimos ya derrotados desde el principio. Por otro lado, el dolor es una entidad de muy difícil valoración, es un acto, o sea, es un problema, una sensación subjetiva que el paciente, cada uno lo comunica como lo siente. Por lo tanto, la intensidad del dolor y la eficacia de los tratamientos, pues a veces es difícil de cuantificar. Por otro lado, tampoco tenemos una información, educación, formación del paciente sobre las consecuencias del dolor y las posibilidades analgésicas. Entre las cosas que les comentamos a nuestros pacientes a la hora de hacer nuestra sesión preoperatoria es que el dolor no tiene por qué pasar desapercibido. O sea, si al paciente le duele, le rogamos que lo diga y que no lo calle. Y para terminar, el último pilar, pues siempre va en relación a las estructuras organizativas. No es lo mismo las condiciones que pueda tener el hospital A que el hospital C de una zona o de otra. En nuestra comunidad, las unidades del dolor agudo todavía son escasas. 65% de los hospitales andaluces carecen de unidades de dolor agudo. Ahora quizá haya algunas más, pero yo creo que seguimos estando
en consonancia con el estudio que os presento aquí, que ya data del 2005. No existe un modelo único ideal, pero sí actividades que son realmente obligatorias. Todas las sociedades relacionadas con el tratamiento del dolor, los grupos de trabajo, la Sociedad Española del Dolor, el pionero de todo este tratamiento, que es Rawal, reconoce que el tratamiento del dolor tiene un modelo único. Debe proporcionar asistencia las 24 horas del día. Debe ser evaluado tanto en reposo como en movimiento. Debemos de apoyarnos en protocolos y vías de práctica clínica que nos eviten, entre otras cosas, la variabilidad y nos permitan hacer comparaciones fiables entre unos centros y otros. Toda unidad de dolor agudo debe tener un programa establecido y periódico de formación, tanto para personal como incluyendo a los pacientes. Y, por último, la evaluación regular de los resultados, el coste-efectividad y la encuesta de satisfacción de pacientes. Cuando se estableció en nuestro hospital la creación de una unidad de dolor agudo, pues vimos la situación que había en este tipo de unidades. Estaba por un lado, y en resumen, el modelo de alto costo, que era el modelo que se estaba empleando en Estados Unidos, donde era un modelo puramente económico, ¿no? Donde intervenían las aseguradoras privadas y de alguna forma elevaban el coste en el tratamiento del dolor. Pero en Europa, a principios de los 90, se empezó a desarrollar un modelo de unidades de dolor de bajo coste, que se llama, donde se ponían todos los recursos disponibles en las unidades responsables del tratamiento de dolor, entre ellos el personal de enfermería, con una dirección de la unidad por parte de anestesistas. Y a esto se le llamó modelo de bajo coste o modelo europeo. Después hubo otro tipo de iniciativas, pero principalmente hoy en día figuran estas dos. Cuando empezamos nuestra andadura, teníamos una unidad de recuperación coanestésica que quisimos dotarla de una unidad de dolor agudo postoperatorio. Para ello, el primer paso, si no sería inútil, contamos con el apoyo, que no fue mínimo, sino fue un apoyo importante de nuestra dirección por aquel entonces, que nos facilitó las cosas, y el resto del trabajo ya fue cosa nuestra. Lo primero que hicimos es conseguir un núcleo, un grupo de profesionales sanitarios que trabajaran el tema. Los profesionales eran personal del servicio de anestesia de nuestro hospital. Posteriormente nos formamos, bien entre nosotros o bien con formación externa, porque tuvimos que aprender nuevas tecnologías, nuevas técnicas, conocer la aplicación de nuevos fármacos, el uso de opioides, el uso de anestésicos, etc. Con nuestros recursos y con nuestra formación, pues vimos que cambiando turnos y la dinámica de trabajo, con un pequeño incremento de personal que fue suficientemente justificado ante la dirección, pues conseguimos dotar a la unidad de dolor agudo postoperatorio, que por aquel tiempo empezaba, de una asistencia 24 horas, cumpliendo así con uno de los objetivos de las unidades ideales que antes he comentado. Posteriormente, cuando ya nos formamos entre nosotros, trasladamos esta formación a los profesionales de las plantas de hospitalización, porque los consideramos como integrantes de pleno derecho, y sin su participación todo esto sería inútil. Serían los profesionales de la planta de hospitalización. Una vez que esto ya empezó a rodar y pasaron aproximadamente un par de años, pues incluimos
un nuevo servicio en nuestro hospital, que era la visita prequirúrgica y analgésica. Es una visita que, aparte del proceso quirúrgico, pues explica aspectos relacionados con la analgesia. Nuestra UDA, nuestra unidad de dolor postoperatorio, pues ahí tenéis el organigrama más o menos. Hay una jefatura del servicio, hay dos apartados bien diferenciados, la unidad de dolor agudo y la unidad de dolor crónico, y decir que en determinadas pautas analgésicas, pues la autonomía y el seguimiento es principalmente a cargo del personal de enfermería. La guía clínica del dolor nuestra, pues ahí está resumida, resume un poco todo lo que os he comentado. Y también en este decálogo la competencia enfermera que requeríamos entre nosotros, pues son las que veis ahí. Por un lado, la valoración y registro del dolor. Adoptamos una escala única de valoración y de registro. Conocíamos perfectamente las vías de administración, los protocolos, las indicaciones, el manejo de dispositivos PCA, de bombas volumétricas, de lactómeros. Todo requirió en su momento un reciclaje. Preparación, porque asumimos la preparación de las perfusiones analgésicas. En otros centros es competencia de los servicios de farmacia, en nuestro caso lo hacemos nosotros. Asumimos también la comentada visita prequirúrgica, formación continuada en dolor postoperatorio. Garantizamos nuestra atención 24 horas al día y también nos formamos en el manejo de pacientes con dolor agudo postoperatorio. Y posteriormente, pues ya empezamos a desarrollar también la faceta investigadora, que en algunos casos nos ha llevado a cambiar nuestras actitudes y nuestras consideraciones en determinadas cosas. La enfermera de planta hospitalización es parte integrante de pleno derecho de nuestro equipo y sin su ayuda pues sería imposible llevar esto a cabo. Ahí están relacionados los conocimientos básicos, pero principalmente quiero recalcar la necesidad de la aplicación de la quinta constante. La comprobación del nivel de dolor es esencial para que se pueda disminuir la prevalencia del dolor agudo postoperatorio. Hay estudios que simplemente aplicando esta quinta constante podemos bajar entre un 15 y un 25% la percepción del dolor. Y aquí tenéis lo que sería nuestro circuito funcional resumido, donde iniciamos la planificación y programación en función del tipo de intervención, el tipo de incisión, las características del paciente, la edad del paciente, la vía de administración y alguna otra característica particular del mismo. La visita prequirúrgica se realiza la tarde antes de la intervención y en ella explicamos lo que sería el proceso quirúrgico, generalidades y lo que serían los aspectos fundamentales para que el paciente debe de conocer y es su corresponsabilidad para el tratamiento del dolor. A partir de ya incluiremos otro pequeño apartado en el que vamos a hablar de aspectos que el paciente debe de conocer y debe de responsabilizarse para su seguridad clínica. Una vez que ya hemos confirmado la pauta analgésica, hemos elegido el paciente, pues en nuestra unidad, que es adyacente a la sala de recuperación posanestésica, preparamos todo lo que es el montaje y la planificación de bombas y demás. Con 24 horas de antelación pues tenemos un banco de bombas preparadas y lo vamos utilizando según vayan necesitando los pacientes. Siempre hay un enfermero dedicado a bombas a UDA. Entre sus responsabilidades está la carga de cartuchos, programaciones y demás, y como es polivalente, pues en determinadas horas pues sirve de apoyo a la unidad de recuperación posanestésica.
Aquí tenéis los 3 tipos de bombas que utilizamos, que muchas ya son conocidas por ustedes. Las bombas volumétricas, que son bombas de administración constante. Las bombas elastoméricas, que también se utilizan mucho en pacientes de cirugía ambulatoria. Y la principal son las bombas PCA, son las bombas de analgesia controlada por el propio paciente. Tiene un ritmo fijo de administración y cuando el paciente lo requiere, pues él mismo se autoadministra una dosis analgésica. Una vez que el paciente ya está en sala de recuperación, se inicia todo el circuito del control del dolor postoperatorio y hacemos un seguimiento. Rafael. Sí. Rafa. Un minuto. Un minuto. Ya acabo. Hacemos un seguimiento durante 24-48 horas donde monitorizamos todo el dolor, efectos secundarios y tratamiento de estos efectos secundarios. Este es nuestro curso anual de formación en dolor agudo postoperatorio, que lo hacemos normalmente coincidiendo en los meses de verano. Invitamos a todo el personal de nueva incorporación en el bloque quirúrgico. Aparte hacemos seminarios por servicio, que son pequeños seminarios que hacemos a primera hora de la mañana, de 30 a 40 minutos, o seminarios específicos donde alguna especialidad, por una determinada razón, pues quiere algún tipo de formación en este apartado. Entonces, pues